El título para esta semana es La humildad de la sabiduría divina. Y el versículo de memoria es Santiago 4:10. Cortito. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y el estudio comienza con este versículo, Santiago 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. Nosotros nos hemos dado cuenta hasta aquí que Santiago es el experto en hacer preguntas retóricas para hacernos pensar. Y en esta oportunidad viene con una pregunta especial. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Otra vez piensen. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Antes de dar la respuesta, antes de leer la respuesta, miren lo que dice Deuteronomio 4:6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Si estudiamos los dos versículos juntos, si leemos estos dos versículos y vemos una correlación, una relación entre estos dos versículos, ¿qué es lo que nos está mostrando acerca de la sabiduría? ¿Qué es lo especial de la sabiduría? Yo pienso que la sabiduría está dependiendo de cierto conocimiento, que está dependiendo de una guía. Es decir, que para ser sabio hay que tener una guía que me enseñe a ser sabio. Me enseña a ser sabio, una guía. Pero ¿qué más? ¿Qué es lo práctico de la sabiduría según estos versículos? Hay que ser manso y hay que ser humilde. Hay que ser manso y hay que ser humilde, dice mi hermanita. Pero volvamos a leer estos versículos y ¿en qué radica la sabiduría? Me gusta cuando el sabio Salomón implora a Dios y no pidió riquezas, sino sabiduría. Entonces, de nuestro Dios Todopoderoso, Omnipotente, Omnisapiente, vienen esas virtudes. Sabiduría para poder conducirse mejor en este mundo lleno de complejidades. Sabiduría para poder conducirse bien en este mundo lleno de complejidades, dice mi hermano. Mi hermanita, leyendo estos dos versículos, ¿qué es lo práctico de la sabiduría? Pues la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y si nosotros, Dios está en nosotros, vamos a tener una conducta correcta. Vamos a tener una conducta correcta si Dios está con nosotros. ¿Qué nos dice estos versículos? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre qué cosa, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Miren este versículo. Guardadlos pues guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra, ¿qué cosa? Sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ¿qué cosa? Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación ¿de qué calidad? Grande. O sea, según estos dos versículos se correlacionan y dicen, ok, ¿quién es sabio? El que tiene ¿qué cosa? Buena conducta. Porque muestre por la buena conducta sus obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos del pueblo. ¿Qué cosa? Guardadlos pues y ponedlos por obra. Entonces lo importante de la sabiduría es nuestras obras. La sabiduría entonces se demuestra ¿con qué? Con obras. Y esto que se demuestra con obras no es solamente cuestión de Santiago, de Deuteronomio, sino toda la Biblia.
de toda la Biblia. Por ejemplo, tenemos 1 Pedro 2:12. Miren lo que dice. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué cosa? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. Entonces, las buenas obras muestran que alguien es sabio. Muestran que eres sabio. Pero Santiago habla de la sabiduría y de las obras de una manera especial. Miren lo que dice Santiago 3, 14, 15. Santiago 3, 14, 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y el otro versículo, Santiago 3, 17, miren lo que dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué cosa? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Está bien, dice Santiago, sabiduría, y la sabiduría se muestra con obras. Pero un momentito, dice. ¿Qué pasa con la sabiduría? ¿Qué pasa con la sabiduría? ¿De dónde puede venir la sabiduría según estos dos versículos? Obviamente Dios dice que no es algo natural, que no viene de solamente ir a la universidad. Ok, no es algo natural, entonces, ¿de dónde proviene? Del conocimiento de Dios. Del conocimiento de Dios. Pero ¿qué dicen estos dos versículos acerca de la sabiduría? ¿Qué clase de sabiduría hay? ¿Qué clase de sabiduría? Hay dos, por lo menos. Dice, hay dos. ¿Y qué clase de sabidurías? A ver, vamos a ver, mis hermanos dicen dos. Vamos a ver. Dice, pero la sabiduría que es ¿de qué? De lo alto. De lo alto. Wow. Hay una sabiduría de lo alto. Y aquí, ¿qué dice? Esta sabiduría no es la que desciende de dónde. No es esa. Sino terrenal, animal. Wow. Entonces, no se confunda. Eso quiere decir que hay individuos muy sabios, muy habilidosos e inteligentes, como lo quiera describir, pero tienen una sabiduría para hacer lo malo incalculable, que pueden hacer magia con la computadora y pueden sacar la cuenta del banco. Sabiduría, hechos, conocimientos. Entonces, hay dos clases de sabiduría. ¿La sabiduría de qué? Terrenal, y la sabiduría divina. Por no ponerle, ¿qué cosa? Diabólica. Y estas dos clases de sabidurías se demuestran ¿con qué? Obras. Con obras. Es claro. Y no puede ser de otra manera. Miren las obras de estas sabidurías. Primero dice, es primeramente ¿qué cosa? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La otra sabiduría, pero si tenéis celos, ¿qué cosa? Amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Hay o no hay diferencia? Enorme. Abismal. La diferencia es abismal. Entonces, esta divina se manifiesta ¿con qué? Buenos frutos, y de buenos frutos. Y esta terrenal diabólica se manifiesta ¿cómo? Con malos frutos. Es causa y efecto. Causa y efecto. Y vamos a ver un poquito, vamos a analizar esta sabiduría de diabólica, terrenal. ¿Qué es lo que pasa con eso? Vamos a ir a Santiago 4:1. Miren lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Preguntas. Piensen un poquito, dice. ¿De dónde vienen estas cosas?
¿De dónde vienen estas qué cosas? Celos amargos, contenciones, mentiras. ¿De dónde? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y ahora, si comparamos esa pregunta con esto de Gálatas 5, 16, 17, miren lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué pasa? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuál es el problema con esta sabiduría? Según estos dos versículos. ¿Cuál es? ¿Qué pasa? Que no puede unirse, no puede mezclarse. No puede mezclarse estas dos sabidurías, no puede mezclarse, pero ¿qué es el problema? Aquí nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pablo menciona en nuestro cuerpo hay dos leyes. Leyes, una de ellas es la que viene del poder del Espíritu Santo, la que debemos practicarlo todos los días. Y el otro es una ley negativa, dice Pablo. ¿Quién me librará de este pecado, de esta ley de la maldad? Dice. Yo creo que esos problemas de las guerras efectivamente vienen de esas leyes, hermano. Wow. Ay, caramba, esto lo que dice Santiaguito, hermano, no es cosa así nomás simple. Es muy seria. Hay que analizarlo bien, profundizarlo bien. Gracias, hermano. Entonces, miren lo que dice aquí. No satisfagáis los deseos de la carne. Y nuestro hermano dice que el apóstol Pablo habla de ¿qué? De la carne y de lo espiritual. ¿Quién me librará de este cuerpo? De la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué cosa? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Entonces, de esta sabiduría terrenal de los malos frutos, el problema es que no es de vuestras pasiones, es de la carne, es de ahí de donde vienen las pasiones de la carne. La carne de pecado. Y recordemos que Santiago está hablando a los cristianos, no está predicando al mundo, está hablando a los cristianos, a nosotros. Entonces, ¿de dónde vienen estos problemas en la iglesia? Es que vienen de ¿qué? De lo profundo del corazón, de las pasiones de la carne. ¿Y qué más dice todavía él? Santiago 4, 2 y 3. Miren lo que dice. Por eso, ¿qué cosa? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Qué está pasando? Dice aquí. ¿De dónde vienen los problemas? Esta clase de problemas que tiene la iglesia, a veces de divisiones, a veces de peleas, a veces de riñas, a veces de contiendas. ¿De dónde viene eso? De las pasiones de la carne. Muchas veces vivimos culpando a los demás de los conflictos. Y siempre alguien tiene la culpa menos yo. Ajá. En el correr de la vida, todo el mundo es culpable. Menos yo. De mis tragedias y mis desgracias. Pero el último culpable soy yo. Y resulta ser que gran parte de lo que me acontece viene de mí, de mis decisiones. De mis decisiones, de mis problemas. ¿Y cómo está mi pasión? ¿Qué es lo que quiero? ¿Codicia? Quiero ir adelante, quiero tener el poder. Matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Qué es lo que quiero tener? Hay algo ahí que me llama la atención, y es que el hecho de que el ser humano está lleno de, ¿cómo diríamos?, de challenge, Desafíos. desafíos,
que tiene que alcanzar y no está en contra de lo que ahí se está diciendo. El individuo debe tratar de luchar por desafíos. Pero en el proceso de esos desafíos y lograr alcanzar, se puede como perder el punto final hacia dónde va. Porque hace de los desafíos de la vida en sí misma su forma de vida. Y eso hace que haya contiendas y desafíos. Porque al final de cuentas, su objetivo final no es ese. Aunque mientras espera la venida de Jesús, tiene que estar haciendo algo, tiene que luchar por hacer algo por la vida. Okay. Y mi hermano me hace recordar esa cita famosa que dice, el fin justifica los medios. Puedo hacer lo que sea para triunfar. Puedo hacer lo que desee para alcanzar mis metas. No importa si voy a destruir vidas, no importa si voy a destruir alguna cosa, no importa las cosas que voy a lograr. El que no hace trampa no avanza, dicen los chilangos. Ahí está. Entonces, cuidado. ¿De dónde viene eso? ¿De qué? De las pasiones de la carne. De las pasiones de la carne. Cuidado, dice. Entonces, piensen. Piensen como cristianos. ¿Será que el cristiano entonces no tiene que luchar para triunfar? ¿Será que no tiene que luchar para estar en la cúspide? En la Biblia vemos grandes cristianos que han alcanzado la cúspide, como Daniel, ¿qué cosa? José. ¿Ellos han hecho esto? No. Han seguido fielmente a quién? A Jesús, a Dios. Eso es lo importante, mi hermano. En verdad, ese punto de la codicia, ¿no? Tenemos especialmente en los cielos, especialmente se lleva a cabo esa guerra a través de una codicia. Satanás codició querer ser igual a Dios. Isaías le dice, ¿cómo caíste? Eras hermoso, inteligente, todo tenías, ¿pero por qué? En realidad es un misterio eso, ¿no? Como ya mencionó usted, hermano, me gusta la forma como José, hermano. José conoció a Jesús bien a través de la influencia del papá. Y frente a las adversidades él se mantenía puro. Ya nosotros conocemos la historia, hermano. Amén. Y alcanzó una meta, pues, maravillosa. Maravillosa. Gracias, hermano. Entonces, cuidado, dice, cuidado con las pasiones de la carne. Cuidado que su sabiduría, sus obras vengan de este lado. Y vamos a continuar con este razonamiento. Miren lo que dice Santiago 4:4. Oh almas, ¿de qué calidad? Adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo, qué cosa? Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué nos está diciendo con este versículo? Bueno, no podríamos definir, o podríamos definir qué es eso de ser amigo. ¿Qué es eso de ser amigo con alguien que es del mundo? O sea, ¿qué entendemos por hacernos amigos de alguien? Porque de lo contrario, podríamos caer en la idea de que tenemos que apartarnos totalmente de la gente que no cree en lo que yo creo para no hacerme enemigo de Dios. O sea, habría que entender qué significa ser amigo allí. ¿Qué es un amigo? La buena pregunta. También pienso que lo que quiere decir es que no hagamos las cosas del mundo. O sea, que eso es, si hacemos las cosas del mundo es como si fuéramos amigos del mundo. Podemos tener a platicar con personas del mundo, pero no hacer lo que ellos hacen. Y este versículo, ¿qué nos recuerda de las palabras de Jesús? ¿Qué nos recuerda? ¿Se acuerdan de algo? De las palabras de Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo algo similar, ¿se acuerdan? Jesús dijo especialmente a Dios, Dios mío, no les quite del mundo, sino que los apartes del mal. Amén. En realidad, como dijo la hermana ella, el hermano también Isaac, que el mundo trae tantas atracciones, es un imán de maldades. O no solamente de maldades, disculpe el término, sino también que no hay que especialmente ir tras de ella, porque realmente Dios está controlando todo. Amén. En ese sentido, ¿no? Ya.
Y eso es importante. Dios mismo dijo eso. No los apartes del mundo, sino que Entonces, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué amistad se refiere? Aquella amistad que patrocina, que por querer ser amiguito se convierte en cooperador con el otro. Es mantener esa amistad. Si tú eres mi amigo, todo aquel que me pone a madre o padre primero que a mí, no es digno de Dios. No es amigo mío. Y eso es lo que dijo, miren, en Mateo 6:24, miren, ninguno puede servir a ¿qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Es que ¿dónde estamos? No podemos estar en las dos, haciendo malos frutos o buenos frutos. Algo tiene que haber, algo tiene que ver. Bueno, vamos a ver el principio, hermano, ¿no? Se está hablando de una amistad el uno con el otro. Cuando nuestros primeros padres estuvieron en el Edén, hermano, en realidad Eva especialmente buscó estar amigos con el enemigo, rehuyendo especialmente lo que dijo Dios, no deben hacer esto. Pero el amigo le dijo, bueno, fuma un cigarrito a Eva, ¿no? Entonces, ella especialmente su mente, su corazón, más ha obedecido al enemigo que al creador de este mundo y de todas las cosas. Imagínense la situación. Entonces no podemos estar jugando con las dos cosas, no podemos estar. Y miren lo que continúa, el versículo que estábamos leyendo, muestre por la buena conducta sus obras, ¿en qué? En sabia mansedumbre. La diferencia entre esto, entre estas pasiones de la carne, malos frutos, terrenal, si esto viene de las pasiones carnales, los buenos frutos, ¿de qué viene? En sabia mansedumbre. ¿Qué será sabia mansedumbre? Esa palabrita. Me llamó la atención eso que dijo ahí, en sabia mansedumbre, porque alguien se acerca a mí, yo soy cristiano, y me ofrece algo, y ¿qué es lo que te pasa? Tú no me respetas, tú no es que yo soy cristiano. ¿Cómo me vas a ofrecer una cerveza? ¿Por qué no se lo ofreces a tu mamá o a tu tía? ¿Ah? Respétame. Diciéndole todo lo que yo no debo hacer. Una mansa sabiduría, ¿verdad? ¿Eso es lo que estoy haciendo? No. Eso es mansa sabiduría. ¿Qué significa sabia mansedumbre? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es esa palabra? Así, vamos a enfrentarnos, o vamos a ser soberbios. ¿Qué es mansas sabiduría? Yo pienso que sabia mansedumbre es obedecer lo que Dios nos dice, obedecer a Él. Obedecer a Él. En mansedumbre hacia Él. En mansedumbre. ¿Qué dice mi hermana? Hablando acerca de la situación que el hermano nos presenta aquí, yo creo que aquí en sabia mansedumbre prácticamente nos está llamando a usar nuestro conocimiento de la palabra de Dios para poder testificar a esta gente. ¿Ok? En vez de decirle, tú no me puedes hablar así, falta de respeto. No. Simplemente poder testificar y ver la oportunidad ahí para poder decirle a estas personas que hay una mejor vida. Y no necesitamos los malos tendencias para poder ser felices. Amén. A ver, vamos a ver algunos versículos o algunas versiones que nos dicen qué significa sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. ¿Mediante qué? Obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Humildad. Nueva versión internacional, no jactarse. No jactarse. Miren esta otra versión, traducción al lenguaje actual. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, ¿qué pasa? Demuéstrelo eso haciéndolo el bien y portándose como con humildad. Y esta otra, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido?
que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas ¿con qué? Con humildad. El verdadero sabio no es ¿qué cosa? Orgulloso. Palabra de Dios para todos. Entonces, esa es la idea, humildad. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual teniendo todo, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué cosa? Siervo hasta la muerte de cruz. El mismo sentir de Cristo Jesús me recuerda a la hermana G. de White, que dice de que cuando estaba Jesús en este mundo, Él no miraba a los pecadores, Él miraba a todas las personas con un letrero que decía, necesito ser salvo. Necesito ayuda, necesito ser salvo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! La verdadera vida cristiana consiste en ser amable, ser cortés y dar el mensaje a los demás, que conozcan la verdad. Esta verdad maravillosa, que Cristo viene pronto, y que sean salvos a través de esta verdad y traer almas a los pies del Señor. Wow. Yo creo que esa es la mejor sabiduría, que Dios, ser discípulos directos de Dios. Amén. Me agrada mucho, hermano, cuando Jesús estaba frente a Pilato. La mansedumbre lo manifestaba él tiernamente, con humildad, con amor para nosotros. Él no rehusó eso, hermanos. Entonces el ejemplo más sublime, más grande, completo para este mundo, lleno de confusiones, lleno de cosas tremendas, trivialidades, está en Jesús, hermano. Amén. Amén. Está en Jesús. Cuando muchas veces mi esposo quiere tocar el claxon del carro, y yo le digo a veces, ¿por qué no lo tocas si te han tocado 3, 4 veces a ti? No, me dice, ten paciencia. Ten paciencia. Paciente. Recuérdate lo que dice el apóstol Pablo. Oh, yo me quedo callada. Vamos a continuar con esto. Entonces, si esos problemas, codiciáis, matáis, vienen de las pasiones de la carne, entonces estos buenos frutos vienen ¿de dónde? De la sabia humildad. De las pasiones de la carne con sabia humildad, en sabia mansedumbre. ¿Y hay o no hay diferencia? Claro que hay diferencia. Santiago 3, 17, 18, miren qué dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz y para aquellos que hacen paz. Ese es el fruto de la sabiduría de lo alto, primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Qué contraste con esta que ya hemos visto? Llena de celos amargos, contenciones y otras cosas. ¿Qué contraste entre estas dos sabidurías? ¿Qué contraste? Nosotros nos hemos enfocado un poquito entre la amistad con otra persona, pero realmente es nuestras relaciones como cristianos. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste en estas dos calidades? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la solución? De acuerdo a Santiago, él dice, miren, esto es lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Hay algunos que demuestran con sus obras terrenales, malos frutos, pasiones de la carne, peleas, contenciones, malos entendidos, y hay otro grupo, buenos frutos, sabiduría, llenos de pacíficos, amables, benignos, todo esto. ¿Cuál es la solución para él? Para él, ¿cuál es la solución de todo esto? Cuando hemos estudiado nuestro folleto, ¿qué dice? Número uno, de plano, nos dice que es algo que no se puede ocultar. Es decir, o yo soy sabio en this side, o soy sabio en el otro lado. O sea que, número uno, no se puede ocultar. No se puede ocultar esto. No, usted o yo, para no juzgar, o estoy de este lado o estoy del otro lado. Así.
Exacto. Ya, Es exacto. cosa que no es que me puedo ir a las montañas de Chihuahua, por allá lejos, y esconderme. Esconder mi sabiduría. Claro. Pero ¿cuál es la solución? Miren lo que dice Santiago 4:7. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios. Someteos. Y huirá de vosotros. Esa es la solución. Someteos a Dios. ¿Y qué más? No es solo eso. Dice qué cosa. Resistid a quién? Al diablo. Entonces tiene que haber dos cosas importantes. Someteos a Dios. Si te has sometido a Dios, entonces vas a resistir a quién? Al diablo. Pero ¿qué significa eso? ¿Cómo me someto a Dios? ¿Cómo me someto a Dios y resisto al diablo? ¿Cómo hago eso? Según Santiago. ¿Cómo hago esto? Está bonito, está lindo decir, es divina, buenos frutos de sabia sabiduría, someteos a Dios, en contra de esto que es terrenal, malos frutos, pasiones de la carne, resistir al diablo. Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que pelear? ¿O tengo que entrenar duro? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues como seres humanos todos tenemos doble naturaleza, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos invita a engordar la naturaleza espiritual y dejar morir la naturaleza carnal. Y eso es de lo que Pablo nos viene hablando y hemos estado estudiando en Santiago. Entonces, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. De allí Amén. empieza todo. Y volviendo al versículo que mencionó al principio, de Deuteronomio 4:6, donde dice que nos empapemos de la palabra de Dios, que no dejemos los consejos, porque allí es donde está nuestra fuente de sabiduría de lo alto. Amén. Tal vez un ejemplo muy grande, hermanos. Jesús se sometió a su Padre. Estando 40 días y 40 noches ayunando. Y él pudo vencer especialmente al maligno. Huyó de él cuando le dijo, vete Satanás. Y tal vez nosotros, como dice Anita, especialmente debemos empaparnos de la palabra de Dios cada día, hermanos. Empaparnos de la palabra de Dios cada día. Amén. Miren lo que nos aconseja Santiago, cómo someternos a Dios, cómo hacemos ese proceso. Santiago 4:8 al 10. Acercaos a Dios, acérquense a Dios, vayan a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Señor, aquí estoy. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Voy a volver y voy a decirle a mi padre qué cosa. He pecado contra el cielo y contra ti. Y por eso viene la segunda parte. Y limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros. He pecado contra el cielo y contra ti. Entonces primero acercarse a Dios, limpiarse y purificarse, decirle al Dios, Señor, no quiero esto. Quiero esto de mi vida. Quiero que mi vida refleje las enseñanzas de Jesús. Limpiarnos y finalmente que afligíos y llorad. Llorad, Señor, esto está contra ti. ¿Qué cosa? Lamentarse delante de Dios por los pecados. No está bien. Lamentarse delante de Dios. Decirle, Señor, cambia qué cosa, este corazón duro, este corazón que no sirve para nada, que está lleno de pasiones carnales, cambia, Señor, aquí estoy. Y como se recuerdan, ¿quién estuvo orando toda la noche para cambiarse? En la Biblia, Jacob, toda la noche, no te dejo si no me vas a bendecir. Así mismito, llorar delante de Dios y finalmente ¿qué? Humillaos delante del Señor, os exaltará. Ese es el resultado. Mis hermanos, qué maravillosa enseñanza de Santiago. Amén. Y ahí está el secreto. Ojalá que nosotros nos acerquemos a Dios, nos humillemos delante de Él, para que Él nos dé
lo que necesitamos para triunfar. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos. Amén.